Queridas hermanas y hermanos, es un gusto saludarles. Soy el Padre Sam. El siguiente video es uno de los que más me han pedido. Voy a intentar ser breve, aunque hay mucho que decir sobre el tema que vamos a tratar. La liturgia de las horas. ¿Por qué se llama así? ¿Desde cuándo existe la liturgia de las horas? ¿Cómo rezarla? Voy a intentar responder a estas y otras preguntas en 11 puntos concretos. Veamos. El primer punto es corregir un típico error. Muchos creen o piensan que la liturgia de las horas es exclusiva de sacerdotes y consagrados. No. Es una oración oficial de la Iglesia y todos estamos invitados a hacerla. Es más, sería hermoso que todos la conociéramos y degustáramos lo hermoso que es la liturgia de las horas. No es exclusiva solo de consagrados, sacerdotes o religiosas. No, todos estamos invitados a hacerlo. Segundo punto, ¿qué es entonces la liturgia de las horas? Es una oración o la oración de la Iglesia hecha a partir de textos de la Sagrada Escritura. Por eso, si yo estoy rezando la liturgia de las horas, no estoy haciendo otra cosa que meditar la palabra de Dios. Esa es la liturgia de las horas, una oración de la Iglesia hecha a partir de la Sagrada Escritura, principalmente del libro de los Salmos. ¿Y por qué se llama de las horas? Liturgia de las horas. Porque hay oraciones específicas para horas concretas del día. Ya vamos a ver cómo están distribuidas estas oraciones. Tercer punto, ¿cuáles son esas horas de oración? Lo primero que quiero explicar es que a estas horas de oración normalmente se le conoce como horas canónicas. Es un término que fue acuñado ya desde el medievo y que hace referencia, el término canónico, a norma o regla. Eso significa. Entonces, las horas canónicas eran la manera en la que se distribuían las oraciones durante el día. Fue San Benito Abad en el siglo VI quien acuñó este término de horas canónicas. ¿Cuántas horas son? Son 7 momentos durante el día, o son 7 oraciones a lo largo de la jornada para estar en continua comunicación con Dios. ¿En qué se inspira ese número? ¿Por qué 7 momentos, 7 oraciones? Recordemos que en la Escritura el 7 significa perfección, significa algo que está completo. Pero hay una cita bíblica muy hermosa, la del Salmo 119, versículo 164. Dice así: 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Inspirándose en ese salmo de que 7 veces al día te alabo, fue que la Iglesia distribuyó en 7 momentos durante el día la oración de la liturgia de las horas. ¿Cuáles son esos 7 momentos o cómo se llaman esas oraciones? Estas son las horas canónicas, los momentos de oración durante el día. Primero están los maitines, que se rezan antes del amanecer. Normalmente está previsto de que sea a las 3 de la mañana. Luego siguen los laudes, que se rezan al amanecer, cuando está saliendo el sol. Es decir, coincidiría con las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana aproximadamente, al despertar. Tercera oración es la hora tercia, que coincide con las 9 de la mañana. La cuarta oración es la hora sexta, que es las 12 del mediodía. De hecho, dice el texto del Evangelio de Mateo que Jesús lo crucificaron en el Gólgota a la hora sexta y murió a la hora nona. Es decir, Jesús estuvo en la cruz desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, el cuarto momento de oración es la hora sexta, 12 del mediodía. Luego, el quinto momento es la hora nona, 3 de la tarde. La sexta oración es la oración de vísperas, que es cuando está atardeciendo, está ocultándose el sol, que coincidiría pues con las 6 de la tarde. Y la última oración, antes de dormir, es la oración de completas. La idea es, en estas horas, están distribuidos los 150 salmos,
Están distribuidos en 4 semanas. Ya voy a explicar más esto de las 4 semanas. Esos son los momentos específicos entonces de oración de la liturgia de las horas. 7 momentos distribuidos durante el día. Si se fijan, hay prácticamente una oración para cada 3 horas. Maitines, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Hay otra palabra que se utiliza mucho cuando hablamos de la liturgia de las horas y es la palabra salterio. Ese es el cuarto punto que quiero aclarar. ¿Qué significa salterio? Es un término que significa literalmente libro de los salmos. Así como cantoral significa el libro de los cantos, salterio significa el libro de los salmos. Es decir, pues que el librito que ustedes utilizan, o este que yo tengo acá, se le puede llamar liturgia de las horas o salterio, que es el libro, repito, que contiene los salmos. Ese es el cuarto punto. Quinto punto, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo se compone o cómo se divide la oración de la liturgia de las horas? Bueno, quiero aclarar otro detalle antes de explicar esto. Estos 7 momentos de oración normalmente se clasifican en 2 momentos, que se le llaman las horas mayores y las horas menores. Las horas mayores son los maitines, laudes y las vísperas. Y las horas menores son el resto de horas, tercia, sexta, nona, etc. Esa división nos ayuda a entender lo siguiente. Voy a explicar sobre todo cuál es la estructura de laudes y vísperas, que son como de las horas mayores o principales. Tiene 10 elementos esta oración. Es una oración que dura entre 10 y 15 minutos y se compone de 10 elementos. Tiene un himno, luego hay antífonas para cada salmo, hay 3 salmos que se recitan, hay una breve lectura bíblica, le sigue un responsorio, un cántico evangélico con su respectiva antífona, luego se hacen preces u oración de los fieles, se recita el Padre Nuestro, oración final y la bendición. Son 10 elementos que contienen las oraciones o las horas mayores. Las otras horas, así llamadas menores, no tienen todos estos 10 elementos. Algunas solo tienen un salmo, otras no tienen, por ejemplo, las preces, y así varía. Pero las horas mayores contienen estos 10 elementos. La idea es que los 150 salmos que están distribuidos en las 4 semanas, nosotros los podamos recitar en las 4 semanas. Es decir, en un mes habremos recitado los 150 salmos. Y una pregunta que muchos hacen es, ¿cómo saber en qué semana estamos? Porque cuando yo abro el librito o mi liturgia de las horas, pues me aparece semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. ¿Cómo sé en cuál semana estoy? Sencillo, hay un truco para determinarlo. Cuando inicia un tiempo litúrgico, ahí inicia también la primera semana del Salterio. Es decir, si está comenzando el tiempo pascual el domingo de resurrección, domingo de la primera semana de resurrección, primera semana de Pascua, entonces ahí sería la primera semana del Salterio. Si estamos en la 4ª semana de Pascua, significa que estamos en la 4ª semana del Salterio. Terminando la 4ª semana del Salterio, es decir, las 4 semanas, regresamos de nuevo a la primera semana. Es decir, que si estamos en la 5ª semana del tiempo ordinario, por ejemplo, o de Cuaresma, estaríamos en la primera semana del Salterio. Si estamos en la 7ª semana del tiempo ordinario, eso implica que estamos en la 3ª semana del Salterio. Entonces la clave es donde inicia el tiempo litúrgico, Pascua, Adviento o cualquier otro, ahí comienza la primera semana del Salterio y a partir de ahí se va contando. Bien, ese entonces es el 5.º punto. ¿Cuál es la estructura de la liturgia de las horas? Vamos a ver el 6.º punto. ¿Por qué rezar los salmos? ¿Cuál es el sentido de meditar la liturgia de las horas? Hay una razón muy importante y es que los primeros cristianos y sobre todo Jesús meditaban y rezaban con los salmos. De hecho, Jesús en muchas ocasiones, pero muchísimas, citó salmos. Por ejemplo, en Mateo 5:4, que es de las bienaventuranzas, ahí Jesús estaba citando el Salmo 37, versículo 11. Por ejemplo, en Marcos 15, versículo 33, Jesús estaba citando el Salmo 22.
O cuando muere, cuando está en la cruz, se dice que dio un fuerte grito y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí estaba citando también un salmo. Ese es el sentido como profundo. Los salmos es elevar nuestro pensamiento o nuestro sentimiento a Dios. No pudiéramos decir que Jesús rezaba la liturgia de las horas así como la conocemos actualmente, porque la liturgia de las horas empezó con la estructura que la conocemos con San Benito Abad en el siglo VI. Sin embargo, Jesús sí meditaba los salmos. Esta es la razón principal, sobre todo porque es la escritura, la palabra de Dios, por la que esta oración es la oración oficial de la iglesia. Séptimo punto. Me preguntaban, ¿puedo rezar a cualquier hora? Es decir, me despierto, por ejemplo, a las 10 o 1 de la tarde, ¿puedo rezar laudes? Lo correcto sería que cada hora la rezáramos a la hora que toca, es decir, laudes 6, 7 de la mañana, vísperas 5, 6 de la tarde, completas antes de dormir, etc. Eso sería como lo correcto. Sin embargo, si por algún motivo, por ejemplo, yo me levanté tarde por desvelo, entonces en el momento en que yo me despierto, si quiero hacer la liturgia de las horas, pues lo correcto es rezar la oración que se hace al despertar, que en este caso sería laudes. Por ejemplo, si me duermo tarde, es 2, 3 de la mañana, antes de dormir la oración que corresponde sería la oración antes del descanso nocturno, completas. Entonces, me explico. Lo ideal sería rezar las horas en sus respectivos momentos específicos. Pero si por alguna razón no se puede, pues no pasa nada. Laudes al despertar, completas antes de dormir. A veces, por algún motivo, no se logró hacer vísperas, se pueden unir vísperas y completas, por ejemplo. Bien, ese es el séptimo punto. Octavo punto. ¿Puedo sustituir la lectura breve que está en la liturgia de las horas por el Evangelio del día? Yo mejor diría, ¿y por qué no hacemos los dos momentos en dos momentos distintos? Eso sería como lo ideal. Sin embargo, sí se puede sustituir. Es decir, en vez de la lectura breve puedo hacer el Evangelio del día. De hecho, está previsto que si se hace la liturgia de las horas dentro de la misa, se omite la lectura breve y se hacen, por supuesto, las lecturas del día. Es decir, que no pasa nada si sustituyo la lectura breve con las lecturas propias del día. Ese es el octavo punto. Vamos a ver el noveno punto. Ya se nos está alargando un poco este video. Voy a aclarar el punto que he mencionado al inicio. ¿Por qué se dice que es la oración oficial de la iglesia? ¿O por qué se dice que la iglesia siempre está en constante oración? Los salmos, ya hemos dicho, reflejan el sentimiento del pueblo hacia Dios. Por eso hay salmos de agradecimiento, hay salmos de arrepentimiento, salmos de alabanza. Entonces, cuando nos unimos a la liturgia de las horas, estamos elevando nuestro espíritu a Dios. Sacrosanctum Concilium, en el numeral 100, recomienda a todos, no solo consagrados, a todos el rezo de la liturgia de las horas. Lo mismo va a hacer el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1175. Va a decir que la liturgia de las horas es la oración oficial de todo el pueblo de Dios. Y lo que todos están esperando, décimo punto, ¿cómo rezar la liturgia de las horas? Es bien complicado porque cada país o cada editorial tiene como sus misalitos o sus manuales que lo imprimen por mes, por semana de la liturgia de las horas. Entonces yo no puedo dar aquí un tutorial y que ustedes me entiendan a la perfección cómo rezarlo, porque dependiendo del libro que ustedes usen, el manual que ustedes usen, así serían las indicaciones. Pero voy a dar algunas indicaciones muy generales para que entendamos, a partir de la estructura de la liturgia de las horas, cómo rezarlo. Lo primero que hay que decir es que cualquier libro que ustedes usen va a tener necesariamente las horas mayores, es decir, laudes y vísperas. Algunos puede que incluyan completas, otros no. Esas serían las horas mayores, que son como las horas principales. Las demás horas, maitines, tercia, sexta y todo lo demás, esa, para que la tengamos, necesitamos, y les voy a mostrar, comprar 4 tomos de estos. Aquí tengo 2 a la mano, los otros 2 están por ahí. Este es el que estoy utilizando en este momento. Son 4 tomos y en los 4 tomos están todos los días del año. Son bastante costosos realmente. Entonces, no es necesario que lo compre porque ustedes pueden comprar el misalito mensual o semanal, no lo sé, dependiendo del país o la editorial. Y allí tendrían las 4 semanas básicas que se harían en el tiempo ordinario.
Es decir, entonces eso es lo principal. Ustedes van a tener las horas mayores y las 4 semanas, es decir, los salmos distribuidos en 4 semanas. Ya hemos dicho cómo saber en qué semana estamos. Entonces, pero después de el himno y los salmos, viene la lectura breve. De la lectura breve en adelante, lectura breve, responsorio, preces. Entonces, en los tiempos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, si ustedes tienen los 4 tomos, entonces tienen lecturas y antífonas propias. Entonces, de la lectura breve en adelante, si ustedes quieren hacerlo, dependiendo del tiempo, el tiempo litúrgico que se encuentren, entonces si ustedes quieren hacer lo propio, tendrían que tener los 4 tomos. De lo contrario, no todos los manuales o misalitos va a coincidir. Ojalá que coincida, pero si no coincide, pues es por eso, porque en los tiempos fuertes hay lectura breve, responsorio, antífonas propias de ese tiempo. Los misalitos, para el pueblo de Dios, normalmente como se suele poner el título, incluyen las 4 semanas, pero 4 semanas del tiempo ordinario, no de los tiempos fuertes. Entonces no coincidirían cuando hay fiestas, solemnidades o estos tiempos fuertes que ya he mencionado. Y por último, el 11º punto, mi mejor consejo sobre esto, porque aquí seguramente dije así a grandes rasgos qué es y respondí algunas preguntas, cómo rezar la liturgia de las horas, pero hay muchas preguntas que seguramente quedaron al aire. ¿Cómo aprender a rezar? Mi mejor consejo es, a rezar se aprende rezando. Suelo poner el ejemplo de la natación. Si usted recibe mucha teoría de cómo nadar, puede saberlo en teoría, pero si no se avienta al agua, no va a aprender a nadar. Lo mismo sucede con la oración de la liturgia de las horas. Puede tener usted toda la teoría del mundo, participar en cursos, talleres, pero si no abre el misalito, si no abre la liturgia de las horas, nunca va a aprender. Y aquí aprovecho para animarles a que se suscriban a mi canal de YouTube. Tengo ya 2 años subiendo a mi canal de YouTube, Padre San, las horas mayores diarias. Es decir, laudes, vísperas y completas lo encuentran todos los días en mi canal de YouTube. ¿Quieren aprender a rezar la liturgia de las horas, a familiarizarse con esta hermosa oración? No hay otro mejor consejo que comiencen a rezar, comiencen a practicar. Puede que se pierdan, que no sepan dónde están, pero así poco a poco se van a ir familiarizando. Lo mismo sucede con el rosario, con la coronilla. Cuando vamos familiarizándonos y vamos en la práctica, entrando ya en esa sintonía, ahí es donde vamos aprendiendo. Déjenme sus comentarios si hay alguna otra pregunta. Espero haber respondido a las principales. Insisto, se aprende a rezar rezando. Y pidámosle al Señor pues que nos dé este deseo de estar en constante comunicación con Él. Es en la oración donde nosotros vamos a recibir esas inspiraciones, vamos a recibir o vamos a entender la voluntad de Dios, qué es lo que quiere para mi vida a partir de un salmo, a partir de una lectura. Ahí el Señor nos habla. No digamos que el Señor no nos habla si tenemos la Biblia cerrada o si tenemos la liturgia de las horas empolvada. Aprendamos a rezar rezando y ahí vamos a aprender a escuchar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Soy el Padre Sam y te espero en mi canal de YouTube. Saludos.